Del PRI y del PAN, la deuda creció, senadora Carolina Villano, sin que ésta se tradujera en bienestar social. Hay dos variables bien importantes. ¿Para qué quiere uno la deuda? ¿Para robársela, como sucedía en los gobiernos del PRI y del PAN? Dices, ¿O para invertir en las personas o en los mexicanos o las mexicanas? Calderón, la deuda pasó de 1.7 a 5.2 billones de pesos. Se triplicó en 6 años. ¿Y por qué se lo digo a usted? Porque ustedes son aliados del PAN, ¿no? Siguiente, Peña Nieto, 2002 al 2018. La deuda alcanzó 10.5 billones. El dinero se fue a corrupción, a moches. ¿Se acuerda usted de la reforma energética? Maletas de dinero por todos lados, daba por acá, maletas por allá, dinero por todos lados. Ricardo Anaya venía por todos lados y obras inconclusas como el tren Insurgentes, obras inconclusas. Cuestión, fíjate, es curioso. Escuchaba con mucha atención y con mucho respeto a la senadora. Si efectivamente los programas sociales hubieran sido muy exitosos en la época del PRI y del PAN, pues no me explico cómo les pusimos una paliza histórica en las elecciones de 2024 por más de 34 millones de votos. Reitero, el pueblo no es tonto, nos vemos en el 2027 y después de 2027 seguimos hablando. Nos vemos en el 27 y nada más te digo una cosa. La pobreza que medía era de capacidades, sobre educación, sobre salud, sobre acceso a vivienda, sobre muchas cosas. El INEGI nos dijo que 44.5 millones hoy no tienen acceso a la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que más del doble del 2018. Y eso también empobrece a la gente, porque hoy tienen que gastar de su bolsillo para poder curarse. Especialmente los adultos mayores, en 46%, casi 47%, subió su gasto trimestral que hacen por motivos de salud y de medicamentos. Más de 80 millones de mexicanos tienen al menos una carencia social, que son carencias de salud, de alimentación, de educación o de vivienda. Entonces, eso me parece que pues no nos permite decir estamos ya del otro lado. Arturo. Qué curioso, senadora Villano, que ustedes que dejaron el gobierno de Enrique Peña Nieto a más de 3.4 millones de mexicanas y mexicanos adicionales en la pobreza, vengan hoy a tratar de hablarnos de que la pobreza debe medirse de alguna forma o de otra forma. Pero no solamente ustedes, también sus aliados, los del Partido Acción Nacional, cuando gobernó Felipe Calderón, quien decía, Pedro, que iba a ser ni más ni menos que el presidente del empleo. Pues resulta que incrementó la pobreza en 3.8 millones de mexicanas y mexicanos. Tratar de que haya mejor o mayor igualdad en nuestro país, porque las políticas neoliberales, además de haber dejado una gran cantidad de gente sin desempleo, en pobreza, también contribuyeron a generar más desigualdad. Hay un indicador de un estadista italiano que se llama Corrado Gini, que ha creado el método Gini o el índice Gini para poder medir la desigualdad, en donde 0 es no hay desigualdad y en donde 1 es la mayor desigualdad. Si nosotros aplicamos el indicador Gini a los gobiernos de Felipe Calderón y del PRI, a estos pésimos gobiernos, veremos que como nunca se acrecentó la desigualdad social, y eso me parece muy importante comentarlo. Nosotros pensamos que para que la gente salga de la pobreza, además de que mejoremos su ingreso, necesita tener acceso a la educación de calidad, necesita tener acceso a la salud, y no solamente para pequeñas enfermedades, sino para enfermedades catastróficas, porque eso empobrece a la gente. Y eso es lo que fuimos haciendo, y en su momento empoderar a las mujeres para que salieran de la violencia, y porque sabiendo que ellas son el pilar de su familia, ellas siempre se ponen al último de la lista. Entonces, para combatir el cáncer de mama, el cáncer cérvico-uterino, necesitamos que ellas también se chequen. Les decíamos, si tú vas a checarte al doctor, seguimos con el apoyo a tus hijos para que no salgan de la escuela. Si tus hijos siguen yendo a la escuela, siguen teniendo este apoyo. Si vas a las pláticas de prevención de salud y de mejorar la nutrición, tenía que cumplir requisitos en su beneficio para poder tener acceso. ¿Por qué? Porque se trataba de que ella dijera, yo soy un pilar en mi familia y para que salgan de la pobreza, mis hijos no estén en el mismo círculo que yo, necesito que estudien, pero que sean competitivos. Desafortunadamente hoy México, y las últimas cifras que conocemos en materia educativa nos señalan que hemos retrocedido y que tenemos rezago educativo. Y eso puede haber números como estos, pero las familias los viven en su casa. En materia de salud, de la misma manera. Yo todos los días que salgo a territorio me encuentro gente que me dice, ayúdenme a pagar este medicamento. Tenemos gente que se está muriendo. Hoy mismo acabo de escuchar hace unos minutos que 14 niños murieron de sarampión en Chihuahua. No hay vacunas completas en todo el país para los niños y niñas. Entonces no podemos celebrarlo. Ahora, la pregunta sería, ¿qué tan sostenible es este modelo? Porque ya casi el 90% se duplicó de lo que repartíamos para la gente sin recursos, los programas sociales. Porque ya lo hacíamos, dábamos más de 3,000 millones, hoy se dan más de 6,000 millones. Entonces, realmente, ¿cuánto es sostenible? ¿Y cuánto podemos seguir subiendo el salario sin que el pastel crezca? Porque no hay crecimiento económico, Pedro. Arturo, te veía hacer un gesto de sorpresa. No, pues es que dicen dábamos programas sociales, pues pregúntale a la gente si recibía algo. Pues eran programas electorales, que nada más le daban a ciertos sectores. Es más, le voy a dar un dato a la senadora que a lo mejor no lo conoce, pero yo sí lo conozco. En el sexenio de Peña Nieto, los apoyos que daban
a ciertos sectores alcanzaron 1,100 pesos y aumentaron solo 125 pesos al final de su sexenio. Y claro, se los robaban, ya lo sabemos perfectamente bien. Toya, Pedro, para entender qué está pasando en materia de salud, estamos cambiando un modelo corruptísimo que diseñó el PAN y el PRI, ¿no? Fíjate, tan solo en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, fíjate, senadora, qué dato te voy a dar, se le compró el 60.7% de los medicamentos a 3 empresas. Tremendo negocio que tenían 3 empresas. Aspirinas, que valen 17 pesos en una farmacia de similares, en 450 pesos. Negociazo, pues claro que no había desabasto. El desabasto, ¿cuándo se da? Cuando se les empieza a quitar el negocio a estos grandes empresarios distribuidores de medicamentos. ¿Cuál fue la reacción? Una enorme resistencia. Provoquemos desabasto, juguemos con la salud de la gente. Una resistencia a que verdaderamente ampliáramos la base universal para que la gente pudiera tener salud universal. Segundo tema importante. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibimos 317 unidades médicas inconclusas por parte de Enrique Peña Nieto, las cuales hoy están completamente terminadas. Había una intención de privatizar el sector de la salud, por supuesto, y pues médicos y enfermeros precarizados, con contratos temporales. Tú pregúntales hoy cómo están. Tenemos ya 19,057 trabajadores de la salud que fueron contratados de forma correcta. Y por supuesto, había una clara intención de que este sistema de salud colapsara hasta... A mí me parece increíble que Arturo señale que había hospitales inconclusos. Te voy a decir un caso donde yo debo reconocer que había hospitales inconclusos. En el Estado de México, los hechos por Erubiel Ávila. ¿Por qué no le han instaurado la denuncia? ¿Por qué no han hecho las investigaciones? En lugar de eso se lo llevaron como diputado federal. Ese es el tema, que hacen pactos de impunidad. ¿Pero quién se lo llevó? Se lo llevó Morena. No, él no está en Morena. Está en la 4T. Está en el verde, Está ¿no? en la 4T, No, nomás para sí. corregir, digo. Está en la 4T, está en la 4T. ¿Y qué pasa? Los que llegan ahí a la 4T son protegidos. Pregúntales a los mexiquenses. A mí me consta ese tema. Eso sí debería investigarse. Yo no conozco otros casos, pero ese sí lo conozco. ¿Ya presentó la denuncia, senadora? Hay denuncias, hay ¿Pero denuncias. usted ya la presentó? No, yo no, pero hay denuncias. Porque es muy fácil acusar. Hay pues denuncias, hay que querido, hay denuncias. Preséntela. Nada más que no siguen las investigaciones, pero hay denuncias. Y le han dicho a Delfina constantemente que él es el responsable y Delfina se hace porque como él la ayudó a llegar, entonces está perdonado de sus pecados. Mire, ellos inventaron los programas sociales. En torno al tema que nos señala del exgobernador Erubiel Ávila, ¿por qué no lo denunciaron en su momento? Digo, ahora que está en la 4T, en el verde, No, yo pues no lo suena sabía. a que pues ahora está contrario, ahora sí lo podemos hacer público. Yo no lo sé. Habría que preguntarle a Del Mazo, porque Del Mazo sí lo conoció. Yo no conocía el caso, lo conocí exactamente hasta que se pasó a Morena, porque es cuando empezó a salir el problema. Yo no es el país de América Latina que menos crecimiento económico tiene. Entonces, realmente estamos en un problema grave porque, es decir, se reparte una rebanada más grande de pastel, pero el pastel sigue siendo del mismo tamaño. Entonces, no se vale, o sea, es importante dar transferencias, pero también hay que dar buenos servicios. Hoy los servicios son muy carentes y solamente para no dejar un tema que él señalaba. En la época del PRI y del PAN, la deuda creció, senadora Carolina Villano, sin que ésta se tradujera en bienestar social. Hay 2 variables bien importantes. ¿Para qué quiere uno la deuda? ¿Para robársela, como sucedía en los gobiernos del PRI y del PAN? Como tú dices, ¿O para pruébalo, invertir en las pruébalo. personas o en Pruébalo, no, los mexicanos no a los calumnies, mexicanos? pruébalo. Calderón, la deuda pasó de 1.7 a 5.2 billones de pesos. Se triplicó en 6 años. ¿Y por qué se lo digo a usted? Porque ustedes son aliados del PAN, ¿no? Siguiente, Peña Nieto, 2002 al 2018. La deuda alcanzó 10.5 billones. El dinero se fue a corrupción, a moches. ¿Se acuerda usted de la reforma energética? Yo no sé Maletas de por qué hablas dinero mal de por Peña, todos si te daba lados, daba contratos por todo el acá, tiempo. maletas por ¿Por qué hablas allá, mal de dinero Peña? por todos Era lados. tu benefactor. Ricardo Anaya venía por todos lados y obras inconclusas Del Mazo que te dio como el contratos. tren ¿Por qué hablas mal del PRI? insurgentes, Que te obras hizo rico. inconclusas como El PRI el te tren hizo rico. insurgente, Es muy obras rico. inconclusas como el famoso, gobernador de Aguascalientes como el te hizo famoso. rico. Pero a ver, pues, Todos los no se turistas te enoje, hicieron rico. nadie me ha No, hecho no. rico de ninguna forma y no sé qué sentido se refiera. Pero ahorita lo platicamos eso también. Espéreme tantito, déjeme terminar. Mire, la deuda en el gobierno de la Cuarta Transformación, en el gobierno de Claudia Sheinbaum y de Andrés Manuel López Obrador, solamente abarca el 48% del Producto Interno Bruto, ¿no? Muy por debajo de países como Estados Unidos. Es una danza de ¿no? cifras. Como por Japón, favor. no. Para envolver a la gente, manipularlo. ¿Sabe cómo se llama eso? Eres un gran polemista. No, ¿sabe cómo Eres se un llama gran eso? polemista y manipulador. Eso se llama valor presente. No. El valor presente es traer con una tasa de descuento, y es algo de finanzas. Yo hice una maestría en dirección de empresas, tengo algo de conocimiento de esto. Es traer a valor presente el descuento de la inflación. Ustedes hacen mucha trampa cuando dicen, es que Andrés Manuel dijo que iba a dejar quién sabe cuánto la gasolina. A Sí, 10 pero no la pesos, traen, sí. pero no la traen a valor presente, no descuentan la tasa de descuento, pues es una trampa. Es que la canasta básica era Ok. más baja antes que ahora, pues no la traen a valor presente. Y en el Pero está siguiente más barata en y en el Estados siguiente Unidos. segmento, La compramos allá si me lo porque no refinamos permites, nada. si me lo Adelante. permites, Pedro, y si me lo permite la compañera senadora y secretaria general del PRI, Carolina Villano,
Es que no puedo dejar que digas tantas mentiras juntas, una por una. Pero déjeme terminar el siguiente segmento, le voy a responder los señalamientos y las afirmaciones que ha hecho sobre mi vida como empresario, de la cual... Para que así sucediera. No va a pasar, así es que pueden votar por quien quieran, son libres, ya están en la Constitución y nadie los puede engañar de lo contrario. Sí se han usado de manera facciosa y lo más lamentable, Pedro, es que los ingresos de las personas son mucho mayores que los ingresos por salario. Entonces, eso es, él que sabe tanto de finanzas sabe que eso no es sostenible, es peligroso y es riesgoso para la economía de las familias y del país. ¿En el sexenio de Peña Nieto no se usaron los programas sociales como condicionantes del voto? Si se hubieran usado, hubiéramos ganado. Teníamos los programas sociales. Nunca. Yo fui candidata, yo he ganado 5 elecciones de 7. Yo te puedo decir que jamás mencioné un programa social en ningún discurso. Yo llegaba y les escuchaba de sus problemas que tenían en la comunidad, me comprometí a ayudarles a hacer gestiones cuando era yo candidata a diputada o etcétera. Fui secretaria de Estado 2 veces, pero jamás teníamos ninguna necesidad de eso. Nosotros resolvíamos problemas. De eso se trata la política. De resolver conflictos, de resolver problemas, de buscar soluciones. A veces no es fácil encontrarlas, tienes que combinar muchísimas cosas para hacerlo. Nunca hay suficientes recursos. Pero yo te puedo decir que tengo muchas cosas que he hecho en mi vida y que están ahí todavía de pie, de cómo he ayudado a la gente a salir de la pobreza. Y en su momento el PRI lo que hizo mucho más fue darle servicios. Hoy prácticamente el 100% de la gente tiene energía eléctrica. Hoy tienen agua potable, no hay redes nuevas. Se tienen que hacer nuevas porque muchas ya no sirven incluso. Arturo, ¿se usan o no los programas sociales como clientelares? No, es imposible. Primero decir que yo lamento mucho que la senadora piense que el pueblo es tonto. El pueblo no es tonto. Al pueblo no hay que explicarle que los programas son constitucionales, no hay que explicarle que nadie se los puede quitar, la gente lo sabe perfectamente bien. Nosotros los volvimos constitucionales porque ciertamente no queríamos que siguieran siendo clientelares. La gente allá afuera, que tiene una preferencia electoral, no vota porque piensa que le van a quitar los programas sociales, aunque hay que decirlo. Hay claros discursos de la oposición, de los aliados del PRI. Marco Cortés abiertamente ha dicho que está en contra de los programas sociales, los han votado en contra en lo particular. Vayan a ver las gacetas parlamentarias, los votaron en contra. ¿Por qué pensaríamos que están a favor si los han votado en contra? Hoy los programas afortunadamente son constitucionales. Nosotros votamos a favor siempre. Sí, pero sus aliados no. Siempre. Sus aliados no. Pero además, con los que salían. Ustedes llevan candidatos. Ustedes llevan candidatas y candidatos en alianza, el PRI y el PAN. Y en la plataforma política de Acción Nacional, o por lo menos en la agenda legislativa, siempre ha decidido su aliado político, Acción Nacional, votar en contra en lo particular los programas sociales. Y hay que decirlo, senadora, como es, ¿no? Nadie se robaba nada. O sea, eso sí te lo puedo decir. Y si tienes pruebas, denuncia. Nadie se robaba nada. Ese es el discurso de ustedes porque no les queda. No, los metimos nosotros, ¿eh? Pero no porque se robaban los programas sociales. Los metimos por otras cosas. No porque se robaban los programas sociales. No se robaban los estados completos. 70 años de gobierno. En 70 años de gobierno se hicieron escuelas, universidades, infraestructura aviaria, se hicieron puertos, se hicieron carreteras, ellos piensan que inventaron el país cuando ellos surgieron. Este país es un gran país que tiene años en construcción, que tiene grandes instituciones, y que es un gran país. Más decir que la gente allá afuera sabe lo que representamos nosotras y nosotros. No es en vano que las más de 32 encuestas ya publicadas con la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum sigan diciendo que 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos aprueban esta gestión. Fíjate, es curioso. Escuchaba con mucha atención y con mucho respeto a la senadora. Si efectivamente los programas sociales hubieran sido muy exitosos en la época del PRI y del PAN, pues no me explico cómo les pusimos una paliza histórica en las elecciones de 2024 por más de 34 millones de votos. Reitero, el pueblo no es tonto, nos vemos en el 2027 y después de 2027 seguimos hablando. Nos vemos en el 27. Y nada más te digo una cosa, en el 24 ustedes sacaron en la Cámara